Al comenzar este año 2021, yo quise traer un mensaje fresco, algo de aliento para la iglesia. Ese es mi anhelo, que a partir de este momento, durante los próximos 30 minutos, más o menos podamos ser expuestos a la palabra de Dios y estimulados a enfrentar este año, no importa cómo venga, de la mejor manera posible. Una frase común en nuestros días, por muchos años, por tradición, es decir, feliz Navidad y próspero año. Y esa fue una frase que se repitió a inicios del 2020. Pero verdaderamente este año ha sido muy triste. Ha habido prosperidad, hemos avanzado en la fe, hemos perseverado, pero hemos tenido pérdidas. Ahora recientemente, en esta familia, pero también nuestra propia familia, hemos tenido pérdidas de las reuniones de la iglesia, hemos tenido pérdidas de otras cosas que para nosotros son valiosas, como reunirnos con nuestros hijos, la familia en sentido general. Este ha sido un año difícil, el 2020, pero no podemos decir que no hemos sido bendecidos. Pero, ¿cómo podemos enfrentar este año 2021 muy bendecidos? Muy bendecidos. Eso es lo que yo quisiera compartir con ustedes hoy. Y les invito a que busquen en sus Biblias en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 contiene lo que se llama en la traducción de nuestras Biblias el Sermón del Monte. Comienza ahí. Las bienaventuranzas. Pero en los primeros 12 versículos son las bienaventuranzas, las bienaventuranzas. Y quiero que leamos del versículo 1 al versículo 12, luego oremos y expongamos aquí el título y el mensaje de hoy, que es muy bendecidos. Eso es lo que yo quiero para usted, que este año y el resto de su vida usted viva como una persona muy bendecida, muy bendecido. Ese es el deseo del Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 5 del 1 al 12, y entonces oramos y ahí entramos en la exposición de este valioso y oportuno tema. Dice así la palabra de Dios. Cuando vio la multitud, subió al monte, y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Este es Jesús, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan, y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, tú has hablado estas palabras. Es impresionante que tenemos aquí en este documento, en esta copia, palabras que salieron de los labios del Señor Jesús. Y ahora rogamos para que tu Espíritu nos ayude a mí, como tu siervo, para hablar como conviene en mi debilidad, en mi gran necesidad, pero a cada uno que escucha, para que oiga con atención y esta palabra quede grabada en el corazón. Tu Espíritu ahí la finque. Oh Dios, que la gloria la recibas tú. Bendito Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. El Sermón del Monte es muy conocido, pero es el primer gran sermón que el Señor Jesucristo predica, de otros 3 más, 4 en total, grandes sermones, pero este en particular es el muy conocido, y esta porción de las bienaventuranzas así es también muy conocida. Pero yo quisiera hacer una aclaración pertinente antes de entrar a las bienaventuranzas. Y es que esta palabra bienaventurado también significa bendecido y también significa feliz. Y esta palabra es dada por Jesús a sus discípulos. Noten cómo dice
el versículo 1 y el 2. Cuando vio la multitud, había una multitud que se había reunido allá, subió al monte, ¿ok? Y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos. Y ahora mire, y abriendo su boca, les enseñaba. Es muy probable que otros escucharan, pero eso estaba dirigido a sus discípulos. Por lo que vamos a decir aquí, se aplica directamente a los discípulos y es una oferta bendita, un estímulo poderoso para aquellos que no son discípulos y también quieran la bendición de Dios. De manera que si usted no ha creído en Jesucristo y me está oyendo, usted puede recibir la bendición real de Dios oyendo en qué consiste esa bendición y cómo puede disfrutarla plenamente para tener una vida muy bendecida. Noten entonces ustedes cómo el Señor Jesús se dirige a este grupo y lo hace usando una palabra bienaventurados. Y es lo mismo como les dije de bendecidos o felices. Esta palabra en principio llamó la atención de la audiencia, pero dio un giro. Algunos le han llamado a esta porción del Sermón del Monte la contracultura cristiana, porque es contrario a la cultura. Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas cosas a las que Jesús le llama que es feliz o bendecido el que la tiene, el mundo no le llama así. Noten que él le llama bienaventurado al pobre, al que llora, al manso, al que tiene hambre y sed de justicia, etcétera. O sea, no son propiamente las marcas distintivas del patrón del mundo de felicidad. Cuando hablamos de que tengas un próspero año nuevo, no se está hablando de que tengas un año en el cual tengas algún tipo de pobreza o llores de alguna manera. No. Estas bienaventuranzas entonces presentan cualidades del reino de los cielos en aquellos que ya conocen a Jesucristo. Por esto, por estas cualidades, ellos son muy bendecidos. Pero vamos a verlas con cuidado. Permítanme hacer un paralelo interesantísimo que otro siervo de Dios ha hecho. Está combinando aquí la bienaventuranza 1 de la mano con la 5, la 2 con la 6, la 3 con la 7 y la 4 con la 8. Déjenme leérselo. La 1 con la 5. Miren, bienaventurados los pobres en espíritu, de ellos el reino de los cielos. Bienaventurados los misericordiosos, ellos recibirán misericordia. Los pobres en espíritu es el fundamento de todo lo demás, pero también son misericordiosos. La 2 con la 6. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y dice así, la 6 en el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ambas cosas se relacionan, como veremos en un momentito. La 3 con la 7, versículo 5, bienaventurados los mansos, recibirán la tierra por heredad. Y el 9, bienaventurados los que hacen la paz, recibirán o ellos serán llamados hijos de Dios. La 4 con la 8 aparece inmediatamente en el versículo, un momentito hermanos aquí, versículo 6 y el 10, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados, y los que son perseguidos por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. No obstante, miren cómo Jesús cierra esta parte de manera impresionante, diciendo que bienaventurados son los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y también los que son perseguidos y caerán en cierta condición de pobreza, aunque no es la que él trata directamente, de ellos es el reino de Dios. Quiero ver tres cosas con ustedes. Una realidad, una responsabilidad y una reacción. Esas tres cosas las veo aquí en las bienaventuranzas. Una realidad. ¿Qué hace a los discípulos de Jesús muy bendecidos? ¿Por qué él dice que son felices o muy bendecidos? En primer lugar, una realidad, porque son pobres en espíritu. Yo quiero aclarar algo. Él no dice aquí pobres de espíritu, porque una persona pobre de espíritu es una persona deprimida, es una persona con un espíritu decaído y amargado. Ese es pobre de espíritu. Pero él dice pobre en espíritu. Y la idea es que están en una condición particular en que ven su necesidad espiritual. Están conscientes de que nada de este mundo les satisface y su satisfacción está en Dios. Ellos son pobres en espíritu, pero noten bien, ellos tienen el cielo, tienen a Cristo, tienen toda la gracia en Cristo. Ahora bien, estos pobres en espíritu se pueden identificar, en primer lugar, porque
admiran y adoran a Cristo. Y yo quiero que cada uno se vaya examinando. ¿Es usted una persona pobre en espíritu? ¿Admira a Cristo? ¿Quiere conocerlo más? Ese es un amor que crece. Por lo tanto, si usted no ve una intensa pasión en su corazón, no se desanime. Pero tiene usted por interés por Cristo, por su palabra, por adorarle, es una buena indicación. Por otro lado, los pobres en espíritu, oiga bien, muchas veces se quejan de su condición espiritual. Los pobres en espíritu nunca se paran como el fariseo a decir, no, yo estoy bien, tengo mis cuentas arregladas con Dios, yo no soy como los demás hombres. No, el pobre en espíritu sabe que es pecador y por esa condición reconoce su condición espiritual baja y se queja. Pablo dijo, miserable de mí. El que es pobre en espíritu es sumiso bajo la mano de Dios. Y tenemos que procurar eso. Tenemos que procurar esa sumisión, mirar y admirar en otro sentido a los otros como superiores, darnos cuenta que hay otros que tienen dones mejores que nosotros. Y si usted se siente así a veces insuficiente, pobre en comparación con otros, eso es una buena cosa. Porque puede decir que está en la lista de los muy bendecidos del Señor Jesucristo. En cuarto lugar, el pobre en espíritu ora mucho y es una persona, no que se pasa horas orando, pero frecuentemente pide a Dios y pide perdón, pide ayuda, pide socorro, pide a otros que yo oren por él, porque es pobre en espíritu y finalmente recibe lo que Cristo dispone para su vida con gratitud. Primera Tesalonicenses 5 dice, dar gracias a Dios en todo. El pobre en espíritu no exige, recibe lo que le da Dios y lo recibe con gratitud. Al comenzar este año, procure estar en esta cualificación. Y si su corazón le duele por su pecado, si usted ve su necesidad grande de Dios, si usted se da cuenta de que momento a momento necesita más la bendición de Dios, esa es una buena condición para calificar en estos muy bendecidos. Qué contraste, ¿verdad? Además de esto, la oferta que da el Señor ahí es preciosa. De ellos es el reino de Dios. Pero quiero decir algo más. ¿Cómo son estos muy bendecidos? Versículo 4. Ellos lloran, bienaventurados los que lloran. Las lágrimas son seguras en esta vida. De principio a fin entramos llorando y nos despiden llorando. Y es mucho lo que se llora en el camino. Esta es una distinción que hay que hacerla ahora. No todo llanto cualifica en estas bienaventuranzas. No, 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 no. Hubo un hijo de David llamado Amnón que se hizo el enfermo y en su corazón parecía que estaba llorando por lujuria. Acab también se puso triste y probablemente lloró porque quería la viña de un hombre por codicia. Caín muy probablemente también lloró ante el peso de su pecado y otros pueden llorar por su propio pecado, puede llorar por su propia maldad y en este caso en su soberbia lo hacen. Hay un llanto hipócrita como el de Saúl que lloró ante Samuel porque había perdido la bendición y su apoyo. No estamos hablando de ese llanto. No es un llanto forzado por las circunstancias. No es simplemente un llanto externo y manipulador. El llanto que es bienaventurado es aquel que tiene una tristeza que viene de Dios, conectada a la convicción de pecado y el arrepentimiento. El hijo pródigo vino a su padre llorando, Padre, he pecado contra el cielo. Ese es el llanto bienaventurado. Y si a usted le pesan sus errores, sus pecados, sus fracasos, sus malas decisiones, ese es el llanto bienaventurado. David lloró arrepentido por su pecado y Dios lo recibió. Pedro negó al Señor 3 veces y lloró amargamente. Hay un llanto que es bendecido por Dios, el llanto por el peso del pecado. Y si usted llora por su pecado y si usted se lamenta por las cosas que ha hecho y no debió haber hecho, califica para ser muy bendecido. Además de esto, Dios dice que ese llanto sería consolado. Una de las cosas que Jesús hizo en su ministerio fue preguntar a la gente que encontró, ¿por qué lloras? Además de que son pobres,
lloran son mansos. Es una realidad. Y esto no lo voy a tratar mucho, pero la idea del manso aquí es una persona que sabe ceder. Es una persona que sabe dar el lugar a que Dios haga su obra, que no anda buscando lo suyo, que guarda en silencio delante de Dios, que espera en Dios, que soporta y perdona, que imita a Cristo, que se somete a Él. Él dice, sean mansos como yo soy manso y hallarán descanso para su alma. No es una persona que anda buscando vengarse, no es una persona que anda buscando lo suyo propio, sino es una persona que sabe someterse a Dios y a su providencia. Esa mansedumbre se manifestó entre Abraham y Lot. Esa mansedumbre la manifestó Moisés también en un determinado momento de su vida. Esa mansedumbre también la manifestó David cuando era perseguido por Saúl. Sí, se puede ser manso. Esta es una cualidad de aquellos que son bendecidos por Dios y que serán bendecidos por Dios. Pídale al Señor Jesucristo, hazme una persona mansa, no una persona contenciosa. El Señor Jesús supo someterse a su Padre, siendo justo y perfecto, se obedeció humilde de corazón. Esa es la mansedumbre. Ellos recibirán los mansos, los que sueltan, los que no andan defendiendo, los que andan sujetos a la voluntad de Dios. Esos serán herederos de la tierra. Pero hay otra realidad. Tienen hambre y sed de justicia. Y la idea es esta. Para ellos, en este caso, cuando se habla de la justicia, se refiere no a la justicia civil, a la justicia que es según Dios. Ese anhelo de ser justo delante de Dios, ese anhelo de andar bien delante de Dios, ese deseo de hacer las cosas bien delante de Dios, esa justicia perfecta que solo la tiene Jesucristo, es algo que anhelan estos muy bendecidos. ¿Quiere usted realmente andar de tal manera que agrade a Dios en todo? ¿Quiere usted obedecer toda la ley de Dios en todas las cosas, en su mente, sus pensamientos, en sus palabras, en sus hechos? Entonces usted califica para ser una persona muy bendecida. Dios da esa justicia a aquellos que la buscan. Por la fe podemos ser declarados justos por la justicia perfecta de Jesucristo. Noten ahora, el hambre es una buena necesidad. Es algo que nos indica que tenemos que nutrirnos. Cuantas veces usted se da cuenta de que necesita más de la palabra de Dios, de que necesita más de ordenar su camino, le hace falta la reunión del pueblo de Dios, eso es bueno. Eso es algo que indica que tiene hambre y sed de justicia, de esa vida que honra a Dios, de esa vida que es conforme a la palabra de Dios. Le hace falta leer las escrituras, le hace falta orar y buscar a Dios. Entonces, eso es una señal de hambre y sed de justicia. Si esa realidad está en su vida, sepa entonces que tiene razones para esperar ser completamente bendecido, porque Dios dice que ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Dios les dará lo que ellos andan buscando con necesidad. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que yo les propongo para este año es que propóngase leer más la palabra de Dios. Propóngase un plan de lectura. Propóngase dedicar un poco más de tiempo para buscar a Dios. Propóngase abandonar algunas cosas que le quitan tiempo en cosas de este mundo y dedique un poco más de tiempo a buscar a Dios en oración y leyendo su palabra y será muy bendecido, será muy bendecida. Ahora bien, hemos visto estas realidades de aquellos que serán muy bendecidos, pero hay algo más que tiene el texto y es una responsabilidad. ¿Cuáles son esas realidades? Aquellos que son muy bendecidos son personas pobres en espíritu, son personas bienaventurados porque lloran, son mansos, tienen hambre y sed de justicia. Pero ahora mire, comenzando en el versículo 7. Ellos son, en esta bienaventuranza, la quinta bienaventuranza, responsables de algunas cosas que los distinguen. Y miren cuáles son. Abraza estas responsabilidades. Son misericordiosos. Dice aquí, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿En qué consiste esto de la misericordia? Es un acto de compasión hacia el que tiene necesidad, pero también una respuesta para resolver esa necesidad.
Esa necesidad puede ser espiritual. Si alguien necesita el perdón, usted le hace misericordia perdonándolo. Si alguien necesita un bien particular, usted hace misericordia dándoselo si está a su alcance. La misericordia, entonces, no es simplemente una disposición natural. Déjenme decirles algo, hermanos. Yo he probado que no se puede ser misericordioso, no se puede hacer misericordia sin sacrificio. De manera que si usted va a ser bendecido cumpliendo esta responsabilidad, prepárese para sacrificar algo, tiempo, dinero, placeres, porque no hay misericordia sin sacrificio. La misericordia de Dios es un distintivo de Él. Él es misericordioso. Por su misericordia somos salvos. Y una forma de nosotros mostrar que somos verdaderamente hijos de Dios es por misericordia. Óigame bien, no se conforme con buenas intenciones. El infierno está lleno de personas de buenas intenciones. Haga misericordia. No solamente entienda la realidad de andar en Cristo, en pobreza espiritual, en llanto, en ser manso, en tener hambre y sed de justicia. Eso es natural y qué bueno que está ahí, pero también tenemos que hacer misericordia. Y esos recibirán misericordia, dice la palabra de Dios. No, por sus frutos lo conoceréis. Nosotros somos instrumentos de Dios para hacer misericordia a aquellos que están en necesidad alrededor nuestro. Y eso nos hará a nosotros muy bendecidos. De hecho, déjeme decirle algo. La palabra es clara y precisa. Es más bienaventurado, ahí está, bendecido, feliz, dar que recibir. ¿Usted quiere ser una persona muy bendecida en este año? Propóngase dar y hacerle bien a los que están en necesidad cerca suyo. Personas que Dios pone en su camino para bendecirlos. Bendígalos y haga misericordia con ellos. Y el Señor dice que ellos alcanzarán misericordia. Él será misericordioso con los misericordiosos. Pero noten algo más, y este texto quizás es el más difícil de todo este sermón del monte, o no del todo, pero de las bienaventuranzas específicamente, donde habla bienaventurados los de limpio corazón. Realmente, ¿a qué se refiere aquí cuando se habla de un limpio corazón? Yo creo que lo podemos entender mejor cuando decimos que una persona de un corazón puro es aquel que está centrado principalmente en buscar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la pureza de corazón. Ahora noten, el corazón es el centro de la vida. De ahí mana la vida. Se refiere a una persona que anda en integridad. Hay tal cosa como un corazón impuro. Hay personas que piensan que no tienen nada de qué arrepentirse. Ese es un corazón impuro. En Apocalipsis hay una iglesia a la que Dios reprende que dice, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Esa iglesia realmente estaba en impureza, aunque pensaba que era puro. El corazón impuro piensa, oiga, qué ironía, el corazón impuro piensa que es puro. Pero los de limpio corazón son aquellos que entienden su pecado, entienden que necesitan la limpieza que viene de Dios y la procuran. El corazón limpio no es una obra externa, es una obra interna de Dios. Y ese corazón, según un siervo de Dios del pasado, se limpia con dos cosas. Me fascinó lo que él dijo. El corazón se limpia con las lágrimas del arrepentimiento, como Pedro lo limpió llorando. Judas lloró, pero no en arrepentimiento, en remordimiento. Pero el corazón se limpia con las lágrimas de arrepentimiento y el corazón se limpia con la sangre del Hijo de Dios. Cuando usted va y dice, Cristo murió por mi pecado, Él murió por esta maldad, ahí el corazón se limpia. Ahí el corazón es lavado. Y esos bienaventurados serán llamados verdaderamente hijos de Dios. Lave su corazón con las lágrimas del arrepentimiento y con la sangre de Cristo, como dijo el puritano Thomas Watson. Pero he aquí que ellos verán a Dios, los de limpio corazón. ¿Cómo verán a Dios si Él es invisible? En primer lugar, verán a Dios porque se acercan a Dios en oración. Tienen entrada al trono de la gracia. Ellos pueden orar. Usted dice que ve a un doctor cuando usted va y le dan entrada al consultorio vía al doctor.
Cuando tiene entrada a la presencia de Dios, ve a Dios en oración, al Dios invisible, cuando puede orar y derramar su corazón. Pero en segundo lugar, ¿cómo puede ser Dios visto? Dios es visto cuando nosotros vemos su obra y su gloria. Es decir, cuando Dios hace algo que usted no podía hacer, cuando Dios hace algo que para usted era imposible y usted dice, gloria a Dios, el Señor lo ha hecho. Cuando uno pasa por el valle de sombra de muerte y cree que no va a poder cruzar y cruza de la gloria de Dios. Cuando usted no tiene fuerzas para enfrentar una situación difícil de su vida y la enfrenta, ve la gloria de Dios. Ve a Dios. Dios es visto cuando entramos a su presencia, pero también cuando vemos su gloria en las cosas que él hace. Pero en tercer lugar, Dios es visto cuando Él nos conforta, nos consuela y nos sostiene por su gracia de manera personal. No solo cuando yo veo la obra de Él afuera, sino cuando yo la veo dentro de mí, cuando yo veo cómo Él me consuela, cuando yo veo que Él me da paz, cuando yo veo que Él me alienta, me fortalece. Ahí vemos a Dios. Pero hay aquí también otra marca de la responsabilidad. Hemos visto que son misericordiosos, limpios de corazón. Hay que preservar esa limpieza, esa integridad, con las lágrimas del arrepentimiento y lavada por la sangre de Cristo. Pero hay algo más. Estos que son muy bendecidos son pacificadores. Pacificadores. Miren cómo dice el texto. Bienaventurados los que hacen la paz, ellos serán llamados hijos de Dios, porque eso es lo que Dios ha hecho. Él ha hecho la paz con nosotros. Nosotros, enemigos suyos, nos rebelamos contra él y él hizo la paz trayendo a su hijo a morir en nuestro lugar y poniéndolo como mediador. Aquellos que van a ser muy bendecidos hacen la paz. Ahora es interesante que esa paz la mantienen con Dios. La mantienen con Dios en una limpia conciencia, pidiendo perdón, arrepentidos de sus pecados, andando con buena conciencia. Pero además de esto, mantienen la paz con su prójimo y procuran la paz. Ellos no son firmes en la contienda para preservar la contienda. Ellos aman la paz y la siguen, procuran la paz. Abraham fue un pacificador, perdón. Cuando sus pastores y los de su sobrino entraron en conflicto, él entró y dijo, vamos a hacer esto para que no haya conflicto. Moisés también fue un pacificador cuando intervino en el conflicto de hebreos uno contra otro. Pedro mismo fue un pacificador en Pentecostés buscando la paz entre sus oyentes. Pablo fue un pacificador cuando dos hermanas de la iglesia estaban divididas y cuando él mandó allá a Onésimo y Filemón, él fue un pacificador. Nosotros debemos ser conocidos como pacificadores y entonces seremos muy bendecidos. ¿Tiene usted problemas con alguien personales? ¿Cree usted que algo que le han hecho no se puede perdonar? ¿Cree usted realmente que debe arreglar las cuentas con alguien? ¿Usted quiere la bendición de Dios? Sea pacificador y pacificadora. Y usted va a ver la bendición de Dios. Porque de lo contrario, lo que hay ahí es una raíz de amargura. Usted no puede, pídale a Dios. Y eso es hambre y sed de justicia. Que Dios venga y obre en su corazón. Nuestro Salvador, nadie como Él, como pacificador. Puso su vida para hacer la paz. La obra de los pacificadores es esta. Un pacificador, escuche lo que le voy a decir rapidito, porque ya el tiempo se me ha ido. Un pacificador es aquel que promueve la paz entre Dios y los hombres, predicando a Jesucristo. En su familia, entre sus amigos. Un pacificador promueve la paz en el interior del hombre. Quiere que su prójimo esté en paz, que su esposa esté en paz, que sus hijos estén en paz. Un pacificador procura la paz entre los hombres, mi relación con otros. Un pacificador tiene estas marcas: paz con Dios, paz en el corazón y paz entre los hombres. Y la recompensa de estos pacificadores, dice aquí, que ellos serán llamados hijos de Dios. Nos queda solamente una reacción y esa reacción es la respuesta. Si usted vive de esa manera, oiga la seguridad. Oiga lo que dice el versículo aquí. Si usted vive como un pobre en espíritu, si usted vive arrepintiéndose de su pecado, si usted vive como un manso,
procurando con hambre y sed de justicia a Dios sobre todas las cosas. Si usted es misericordioso, procura un limpio corazón, una limpia conciencia. Si procura hacer la paz, ese resultado, ¿saben cuál es? Será perseguido y será menospreciado. Esa es la ironía de este mundo, que haciendo el bien recibimos el mal, que procurando bendecir somos maldecidos. Eso se dice del Señor Jesucristo. Enmudeció, no abrió su boca y habló para bendición. ¿Alguien le maltrata por su fe? ¿Alguien le desprecia mientras usted anda en integridad? Cuéntese entonces como muy bendecido y muy bendecida a los ojos de Dios, según afirma el Señor Jesucristo. Al terminar este año 2020 y encomendarnos al 2021, ¿quiere usted ser bendecido este año a pesar del sufrimiento que venga, a pesar de la oposición que venga, a pesar de las lágrimas, a pesar de nuestra insuficiencia espiritual? Sigue estos consejos. Sigue estos consejos. Vaya a Dios y ahí descargue su corazón y pida la ayuda y el oportuno socorro. Y en Él hay abundante bendición. Dice el salmista, el acercarme a ti es el bien. Dice otro salmo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Quiere usted ser bendecido este año? ¿Quiere usted tener la bendición de Dios este año? Humíllese delante del Señor, dele su corazón, ríndase a Él y ponga en práctica estas cosas. Abrace esto, hacer misericordia, ser un pacificador, procurar un limpio corazón en todo tiempo. Y vivirá bendecido, vivirá bienaventurado, vivirá feliz. Que Dios le bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Vamos a orar y encomendar el resto del día y este año especialmente a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, tu palabra ha sido expuesta con gran debilidad, pero con denuedo, esperando que mis hermanos sean bendecidos con esta palabra, esperando que esto haya sido recibido como la buena tierra y esta palabra sea absorbida. Si queremos ser bendecidos, he aquí la manera. Tenemos que, con pobreza, admitir esa condición de pobreza y necesidad más de ti. Admitir delante de ti nuestro pecado con lágrimas y procurar el perdón y así la limpieza de corazón. Ser mansos y ceder esperando de ti solamente la recompensa y de ti, Señor, la gracia. Ayúdanos a ser pacificadores, misericordiosos como tú, oh Dios. Te pedimos estas cosas a pesar de las muchas persecuciones y oposiciones que vengan sobre nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.